Buenas noches, mis amados hermanos, qué gusto saludarte y bendecirte en el nombre del Señor. Esta noche meditaremos en uno de los pasajes de la Escritura del libro de Santiago, dirigido a cristianos de la dispersión, en los cuales los anima a poner por obra la verdadera fe que mueve el corazón de los hijos de Dios. Esta noche nuestro devocional para que meditemos en él se titula Así de sencillo. Una fe genuina produce obras genuinas en nuestras vidas. Mire, como hijos de Dios, debemos aprender que la Escritura Dios nos las dio para ponerla por obra. Los cristianos tendemos a espiritualizar todo y decimos muchas veces, sin pensarlo, créame, voy a estar orando por ti, y sin ninguna realidad de hacerlo, créame, pues ni oramos ni ayudamos a la persona. Hermanos, suena muy espiritual decirle a la persona que estaremos orando por ella, cuando podemos hacer más que eso y ayudarla en algo para solucionar su problema. Dios desea que sus hijos sean hacedores de su palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, como dice el pasaje central de la carta a Santiago en el capítulo 1, versículo 22. Pero le invito a que meditemos en estos pasajes. Mire, voy a usar una Biblia, una nueva versión que me encanta, y se llama El Testamento Nueva Vida, edición subrayada. Ponga mucha atención, por favor, a cada uno de los pasajes. Versículo 14 dice, mis amados cristianos, está hablando a cristianos en una forma muy cariñosa aquí Santiago, y les hace una pregunta, ¿qué bien hacen cuando dicen que tienen fe? Pero véanle la situación aquí. Pero, dice, no hacen cosas que prueben que tienen fe. ¿Puede esa clase de fe salvarlos de la pena del pecado? Versículo 15. Hace otra pregunta. ¿Qué pasa si un hermano cristiano no tiene ropa ni comida? Continúa en el 16 mencionando. Y uno de ustedes le dice, mira la parte espiritual que a veces usamos, ¿no? Adiós, que te vaya bien, tápate del frío y come bien. Suena muy espiritual, como decía al principio. A veces decir, no te preocupes, hermano, ve con Dios, Dios va a proveer, voy a estar orando por ti. Suena muy espiritual y a veces ni oramos por las personas. Pero dice el 16, pero si no le dan lo que necesite, dice, ¿en qué le han ayudado? Y termina el versículo 17, dice, la fe que no se demuestra haciendo algo, bueno, es una fe muerta, así es sencillo. Ahora, Santiago no dice que el hombre del versículo de hoy tenga fe. Fíjese que no. El hombre mismo dice que la tiene en ocasiones. Pero si realmente tuviera la fe que salva, o la fe salvífica, tendría obras también. Por ende esto, fíjese qué interesante. Me encanta Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando dice, porque somos hechura suya. Creados suyas, dice, obviamente de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Habla de un estilo de vida diferente, las cuales esas buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un estilo de vida conformado a lo que Dios pide y por ende vamos a mostrar esas buenas obras por la nueva vida en nosotros. Mire, pero si realmente tuviera fe, la fe que salva, una persona tendría obras diferentes. Su fe es un asunto de palabras, fíjese, nada más, y esa clase de fe no puede salvar a nadie. Las palabras sin obras están muertas. La salvación, hermanos, no se obtiene por las obras, definitivamente, tampoco se consigue por la fe más obras. Más bien es por la clase de fe que resulta en buenas obras. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces Santiago dice en el versículo 24 que un hombre es justificado por las obras? Fíjense que es interesante. Vamos a explicar esta parte. Ahora, la otra pregunta. ¿No hay una clara aquí contradicción con la enseñanza, por ejemplo, de Pablo, de que somos justificados por la fe? Mire, en realidad no hay contradicción. Ambas posiciones son ciertas, hermanos. Si la una produce la otra. El hecho es que hay 6 aspectos diferentes de la justificación en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la primera. Somos justificados por Dios. Ahí en Romanos 8:33 dice, es Él quien nos considera como justos. ¿Sí? Ahora, también somos justificados por gracia. En Romanos 3:24, Dios da la justificación como un don gratuito y inmerecido.
somos justificados también por la fe en Cristo. Y cuando dice que somos justificados por la fe es que nos presenta justos delante del Padre pagando por nuestros pecados. Recibimos este don por creer en el Señor Jesucristo. Somos justificados por la sangre de Cristo, Romanos 5:9. La sangre preciosa de Cristo es el precio que se pagó por nuestra justificación. También somos justificados por poder. Romanos 4:25, el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos es el que hace posible nuestra justificación. Y por último, somos justificados por las obras. Lo que dice Santiago 2:24, las buenas obras son la evidencia, escúcheme, externa para todos los que hemos sido verdaderamente justificados. Hermanos, no es suficiente testificar, créame, que tuvimos una experiencia de conversión. Tiene que haber, obviamente, evidencias. Debemos demostrarla por las buenas obras que inevitablemente siguen al nuevo nacimiento. La fe es invisible. Pero ¿cómo lo ve la gente? Mire, es una transacción invisible que ocurre entre el alma y Dios. La gente no puede ver nuestra fe, pero puede ver las obras, las buenas obras que son el fruto de la fe salvadora. Mientras no vean las buenas obras, tienen razón en dudar de nuestra fe, porque ya no actuamos igual, actuamos por amor, nos movemos por amor. Por ejemplo, la buena obra de Abraham fue su disposición a sacrificar a su hijo como una ofrenda ante Dios. La buena obra de Rahab también, la ramera, fue traicionar a su país, ahí en Santiago 2:25. La razón por la que fueron buenas obras es porque demostraron su fe en Dios. De otro modo, habrían sido malas obras, es decir, asesinato y traición. Pero era mostrar su fe en Dios. Mire, el cuerpo separado del espíritu, hermanos, está muerto. En esto consiste la muerte, la separación del espíritu del cuerpo. Asimismo, la fe sin obras está muerta, dice Santiago. No tiene vida, es impotente e inoperante. Hermanos, un cuerpo vivo demuestra precisamente que un espíritu invisible mora dentro de él. Así las buenas obras son la señal segura de que hay fe salvadora, invisible como es, habitando dentro de la persona. No se ve internamente, pero se percibe en hechos motivados por la nueva vida, definitivamente. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Qué tanto mostró usted la evidencia de nueva vida en las personas que necesitaban esperanza en esta pandemia? Créanme que después de predicar un tema relacionado con si estamos preparados como iglesia a regresar a la normalidad, yo creo que no. Porque mucha gente dejó de hacer lo más importante. No lo hacía cuando se reunía, mucho menos ahora en la pandemia. De demostrar su fe, de demostrar el amor de Dios, de demostrar el impacto de lo que es una vida transformada. Mucha gente hoy en día sigue ensimismada, hermanos, pensando en sí mismo, no pensando en los demás, ni compartiendo la salvación. Y a veces no la van a compartir, perdónenme, porque no la tienen. Ser cristiano de nombre es muy fácil, pero ser cristiano en el cual somos movidos por el amor de Dios a obrar para con otras personas y llevar la esperanza es muy diferente. La otra pregunta, en aquellos que no tenían nada económicamente, ¿usted mostró que Dios se acercaba a ellos a través de su vida? ¿Usted lo mostró? ¿Sabe? La experiencia, hermanos, de fe es mostrada muchas veces cuando menos tienes, más das. Fue una experiencia que yo viví. Y sabe, vale la pena. Porque se cumple lo que dice el Señor Jesús, es mejor dar que recibir. Y a veces das y das, porque también Dios bendice. Pero es mejor dar, queda una satisfacción de que estás cumpliendo la voluntad de Dios. Dios se hace visible en corazones generosos y motivados por el nuevo amor de Dios en sus vidas. Por eso Santiago decía esa parte. Y es sencillo, hermanos, volvamos al título del devocional. Así de sencillo, una fe genuina produce obras genuinas. No hay más que pelear en esto, más que discutir. No hay cuestiones teológicas, esto es por obra, esto es obrar en Dios cada día. Y espero, hermanos, que en verdad seas movido ante la necesidad de muchas personas. Nada sirve. Yo sé que todo ya volvió a la normalidad y esperemos
en cierta forma ya nosotros también empezar a congregarnos. Pero sabe una cosa, si usted va a volver a la normalidad, va a ser la normalidad de Dios, no a su normalidad, no a condicionar a Dios, no a vivir para Dios. En Armate, hermanos, somos una iglesia que amamos a Dios y obramos para Dios. Y en verdad, no deseamos simplemente gente que ocupe un lugar, simplemente una banca, sino que esté siendo motivada a mostrar esa fe genuina como parte del nuevo nacimiento. Así que le invito a que considere estas partes. Si usted en verdad ha nacido de nuevo, usted va a tener ese corazón para ayudar, bendecir a los demás y en verdad, hermanos, dar lo mejor de Dios, mostrar su fe a través de sus acciones y una fe genuina basada en Dios. Así que le invito a que oremos, que Dios nos use en mi oración, que Dios use sus vidas, que cuando a veces siente usted que menos tiene, más va a dar para aquellos que necesitan. Créanme, tener un corazón cerrado, hablar muy bonito acerca de la fe, hablar de una experiencia transformadora, pero si no hay obras, si no hay la realidad, no hay nada. Y Dios quiere que seamos hacedores de su palabra, no tan solo oidores, y dice, engañándonos a nosotros mismos. Dios no quiere que seas como aquellos 9 leprosos, sino que seas como el leproso que regresó, que no solamente quiso esa experiencia de sanidad, sino quiso esa experiencia transformadora de vida en relación al Señor Jesucristo. Le invito a orar y le animo de verdad, hermanos, que ponga por obra su fe, que se desafíe a compartir y a dar aquello que en verdad usted puede hacerlo, porque Dios le bendijo y le da bendición para bendecir a otros. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, en el cual podemos meditar en tu palabra, lo grato que es entenderla y saber que es clara. Tal vez, Padre, para mucha gente le incomode estos temas, pero son necesarios. Como pastor, Padre, mi deber es hablar la verdad, no endulzar el oído, ni hablarle a la gente lo que quiere escuchar. Tenemos que escuchar, Señor, lo que dice tu palabra, no lo que agradable a lo que yo quiero. Y Padre, ístanos cada día a poner por obra tu palabra y amarnos los unos a los otros y en verdad vivir para ti. Gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, porque te pido descanso para todo aquel que está haciendo tu voluntad y al que no, que lo oíste, Señor, a despertar de entre los muertos y que tú lo alumbras, Señor, para que él día con día viva de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este tiempo tan especial. Gracias por tu palabra que nos insta a cambiar y gracias por lo que dices. El que lea, entienda. Así de sencillo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, quiero darle rápidamente algunos anuncios. Mire, recuerde que este 27 de noviembre tenemos la conferencia para matrimonios titulada Límites en el matrimonio. Es un tema muy relevante que a veces no aprendemos cómo poner límites en el matrimonio y es necesario. Va a ser impartida por el doctor Rosalío Contreras. Es el día sábado 27 de noviembre de 6 a 8:30. Tendremos un costo de recuperación de 100 pesos por pareja. Habrá cupo limitado, así que aparta tu lugar. Pide informes a los teléfonos 2223 81 1173, y 2212-07-97-95. También el día de mañana quiero invitarte de 7 a 8:30. Tenemos nuestro grupo GPA con el estudio de fundamentos. Ven y juntos aprendamos más acerca de Dios. Pide el link a los mismos teléfonos. Y los miércoles tenemos también nuestro servicio de oración de 8 a 9. No te pierdas el estudio, cómo entender los últimos tiempos, lo que estamos viviendo. Pide el link a los mismos teléfonos. Hermanos, que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana en un devocional más para el alma. En verdad deseo que Dios te bendiga, que Dios te abra tu entendimiento y puedas comprender cada día la Escritura. Y recuerda, sea hacedor de la palabra. No te quedes solamente con el hecho de oírla. Ponla por práctica. Que Dios te bendiga y espero que tengas excelente noche. Medites en esta porción y mañana te levantes con el poder de Dios para hacer su obra. Que Dios te bendiga. Buenas noches.